sea que nos estén viendo. Es un placer estar aquí una vez más con un episodio de La Escuela del Podcast. Félix, antes de darle vueltas al asunto y que se nos enrolle más, en el medio ya se comentan diferentes situaciones que son la base de lo que yo ahora quiero comentar. Durante estos últimos días se ha escuchado un pequeño rumor, que no sé si ya sea cierto, pero que posiblemente esté dando el tiempo que nosotros habíamos medio predicho, que era que la burbuja del podcast iba a empezar a tener un declive. Esta semana me enteré por terceras personas que es posible que el Radio Ambulante, que era una producción que se generó, que nació en Latinoamérica, en Colombia específicamente, y que logró hacer el salto hasta NPR, la radio pública de los Estados Unidos, ya no va a tener ese tipo de participación. A Radio Pública ya parece que no le interesa tener ningún tipo de asociación y entonces ahora, a través de un comunicado que la radio ambulante hizo para sus suscriptores, vuelven a ser independientes. Y lo sé porque una de las personas con las que yo trabajo en el medio me lo comentó, porque estamos tratando de hacer un proyecto similar en donde queremos buscar fondos, ¿no? Lo cual viene a complicar la situación para este tipo de proyectos editoriales. Y es que ahora van a tener que volver al fenómeno anterior de la independencia, que era buscar sobrevivir a partir de lo que los patrones o de lo que los donadores como ustedes, que nos están viendo atentamente y continuamente, hacen posible para que este tipo de shows puedan sobrevivir. Es un fenómeno interesante porque aparentemente también el Washington Post está pensando hacer lo mismo con algunos programas que venía apoyando y ahora esta gente vuelve a ser independientes y a ya no tener este tipo de respaldo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, quería comenzar el tema hoy, el show, hablando de si se puede predecir el éxito de un podcast o no, porque a mi parecer hay demasiados elementos aleatorios ahí que complican la situación para que una persona pueda decir, si yo hago este podcast y yo soy popular, mi podcast va a ser un éxito. ¿Tú qué opinas, Félix, acerca de todo esto? Bueno, es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Que si se puede predecir, yo lo dudo, pero sí hay factores que uno puede hacer para lograr que el podcast sea exitoso. Son dos cosas muy diferentes entre poder predecir el éxito versus hacer que sea éxito. Y se puede. Si tenemos el tiempo, yo te puedo detallar las diferentes maneras que sí se puede. Adelante. A mí me parece también que hasta cierto punto hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Una de ellas, por ejemplo, y se me viene a la cabeza, es un personaje como Lourdes del Río que tiene todo un background en donde todo el mundo la conoce y es mucho más fácil para ella poder salir y jalarse a la gente que ya la venía acompañando desde los medios de comunicación al momento de montar su propio podcast. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, pensando en un Félix Montelara o en un Diego Murcia que recién van comenzando y que apenas van tanteando cómo funciona la movida en los podcasts? ¿Tú qué dices? Pues ha dado en el clavo con la primera sugerencia. Una de las primeras cosas que uno puede hacer, podcast, si usted va a comenzar algo nuevo, es junto con una persona que ya tiene seguidores, o sea, con una Lourdes de Río. Tú quieres hacer un podcast, hazlo con esa persona. Yo estoy trabajando con un grupo aquí en los Estados Unidos de 4 mujeres y estas 4 mujeres, entre cada una de ellas, tienen entre 20,000 a 50,000 seguidores dependiendo de la plataforma que ella se encuentra, ¿no? Si usted junta 4 mujeres, 4 caballeros que tienen ese tipo de enganche ya y haces un podcast, ese podcast, lo más probable va a tener muchos downloads y va a ser tan popular como el programa de Lourdes. Y no estamos hablando de buen contenido y mal contenido. Sabemos que siempre tenemos, para todo esto tenemos que tener buen contenido, ¿no? Se cae de la. So, aparte de eso, cuando estamos hablando de estrategia, te estoy dando la primera estrategia que tú puedes tener para poder lograr que ese podcast sea exitoso. Predecirlo, pero que uno pueda trabajarlo a ese. Vamos a ver si yo le logro tirar a la segunda. Yo creo que una
otra clave que es importante para el éxito de un podcast es la constancia. Con esto lo que quiero decir es que mucha gente termina experimentando lo que en el podcast se conoce como el pod fading. Y es decir, empiezan con mucha fuerza, van con todo y de repente se topan con que el mismo que está frente a la cámara es el mismo que tiene que hacer la edición, es el mismo que tiene que buscar a los invitados, es el mismo que tiene que terminar haciendo las notas del show, es el que tiene que pensar todos los episodios que hay que hacer al capítulo siguiente. En fin, es un trabajo que se termina siendo bastante abrumador porque a comparación de lo que pudiera hacer alguien que ya tiene un equipo, todo el peso termina cayendo sobre una sola persona, ¿no? Y eso poco a poco te va cansando. Al final pasas de tener un podcast que lo estaba sacando posiblemente diario, una vez, todos los días, sin descanso, a hacerlo una vez a la semana, a hacerlo una vez cada 15 días, a hacerlo una vez cada mes. Y así, hasta que al final termina desapareciendo de la podcastfera el podcast y ya no se produce. O lo vienes a hacer cuando tienes tiempo o cuando te da la gana o cuando te acuerdas. Entonces, esa es otra de las cosas. La constancia, por desgracia, también es un efecto de esto. Eso es el dos, hasta el ulde de podcasters que ya tienen following. Esto no es you build it and dicen, yo nací, lo construirán. No trabaja de esa manera. Usted lanza su podcast. Si usted no hizo un lanzamiento previo, o sea, si usted no lo anunció, si usted no le dijo a la gente, vengan, mire, en abril, en junio, en mayo va a llegar este podcast. Si usted no lo mercadeó, no hizo pagos en Facebook, no hizo pagos en Instagram, no tiene YouTube, no va a ser popular los primeros días. Pero ¿qué tiene el podcast que no tiene la televisión? YouTube ha sido exitoso. Exitoso. Es que se conoce como el long tail. Y el long, rabo largo. ¿Cómo ustedes le dicen? Ya, en boricua le decimos rabo largo. Bueno, yo por términos periodísticos lo conozco como el largo aliento, como algo que se viene trabajando por mucho tiempo y que sabes que va a tomar tiempo para que pueda dar sus frutos. Y esos frutos se van, si usted yo tengo un podcast, comencé en el 9 que se llama Potencial. Este podcast yo lo hago a veces una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes, después se me olvida, en 6 semanas lo vuelvo a hacer, pero la gente no se me va. La gente regresa y buscan el download y lo escuchan, le dan download. ¿Por qué? Porque lleva 13 años 13 años sin fallar. Y esa consistencia es lo que me permite a mí tener 5,000 downloads, 10,000 downloads, 3,000 downloads, depende del tema. Diego, ¿sabe que hoy en día si hablamos de crédito, me llegan 20,000 downloads cuando hablamos de crédito? Es un podcast de finanzas personales y nosotros te enseñamos cómo salir de la deuda, ¿no? Cuando hablamos de esos tipos de temas, se aumenta el download porque el que escucha ya sabe lo que hay y dice, wow, este es un tema que a mí me interesa, déjame escucharlo. So, ese long tail, ¿ok? Como Diego dijo profesionalmente, eso te va a ayudar. So, ese es el número 2. Ahora, aquí no importa si usted es una persona no el inglés en español, con seguidores, followers, ¿ok? No importa si usted tiene o no tiene. Esta es una estrategia. La estrategia número 2 es a largo. Bueno, y esto obviamente me gustaría enlazarlo con esto que comentaba al principio, Félix. ¿Tú crees que ya estamos viviendo esta famosa burbuja en donde ya el boom de los podcasts, así como lo conocimos durante la pandemia, por fin está perdiendo su efervescencia? Yo lo estoy notando con este tipo de movimientos, ¿no? Pero a lo mejor es una percepción muy personal mía, en donde digo, estoy en contacto con ello todo el tiempo y me parece que sí lo estamos viendo, pero tú también estás metido en el mundo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, francamente, no creo que sea un boom que se está desinflando. Creo que es un boom que se está corrigiendo. ¿Por qué digo esto? Mm. Vamos al mundo del tech, right? Están despidiendo miles y miles y miles de empleados, ¿cierto o no cierto?
Así es. Pues con estos despidos no es porque le está yendo mal a las compañías de tech, eso no es. Fue que durante la pandemia todo esto se expandió a una manera, a un momento que es insostenible hoy. O sea, esto es como un restaurante. Tú has ido a un restaurante, tú sabes que si el restaurante favorito, un restaurante que lleva muchos años en tu ciudad, usted sabe cuál es, usted le sabe el nombre, usted sabe lo que vende, usted sabe las horas. Y si usted pasa por Google, Google ahora te dice las horas donde está más lleno. Usted sabe que durante ese tiempo pico, usted tiene que tener 2 o 3, 4 empleados más. Y después ellos trabajan part-time y se te van, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el podcast. Ahora entraron muchas personas al mundo del podcast, entraron muchas corporaciones al mundo del podcast, muchos profesionales. Cuando digo profesionales, no estoy solamente hablando de profesionales como Lourdes de Río de los medios, porque han entrado muchos en este momento, pero también profesionales, abogados, doctores, ingenieros, alguien, autores, alguien que tiene algo que decirle al mundo y lo han hecho y tomaron este tiempo para experimentar con el mundo del te cuento, Diego, que hasta el sol de hoy las marcas aquí en los Estados Unidos todavía están en ese experimento cuando se viene a dar dinero. Y por eso es que usted ve los issues con estas compañías que eran individuales o independientes y se casaron con los NPRs, con los Spotify, con todo esto. Y en este matrimonio todo está yendo muy bien hasta que uno dice, wow, ya no tengo el mismo support, el mismo ambiente que había antes y las cosas se desprenden. ¿Eso es bueno o es malo? Te lo dejo a ti, tú que estás aquí escuchando, decidas si eso es bueno. Que el podcast está yendo bye bye para siempre, lo dudo. Creo que el podcast está aquí para quedarse, pero van a haber ayúdame, Diego, cuando se une, ¿no? Consideraciones. My English, hoy mi inglés y mi español, los dos se me han ido al carajo, tan simple como eso. Um, Conjunciones, yeah, cuando todo va merging, ¿no? sí. Todo va merging. Esto es de demanda. El que es weak, el que es unir. Miguel dice unir, yes. Conciliar, yes, también. Miguel lo tiene. Póngalo ahí para que Miguel lo vea. Para que el mundo lo vea. Miguel no. Miguel's got our back. Es más, Miguel debería de unirte a nosotros. So, ese es el de cuando se viene eso, el que es débil, el que no tiene el corazón, el que no tiene el coraje para estar en el mundo del podcast, va a ir, mira, bye bye. Ya, Tan ya. simple como eso. Van a venir las corporaciones, los mejores podcasters, los mejores productores, los corporaciones las van a tomar, ¿no? Y las van a hacer de ellos. Y esto es como todo, como, ¿qué está pasando con el movimiento ahora de acuerdo a Clubhouse? Estos audios que uno hablaba y habían cuartos, ya eso se está yendo, bye bye. Es lo mismo, pero no es que va a desaparecer, van a haber uno o dos, pero solamente el más fuerte, o Va sea, a sobrevivir. la ley de la jungla, Sí. the law of the jungle. Es interesante porque para mí, creo que ahora que veo ese punto de vista desde el que estás hablando, es interesante. Para mí hace sentido lo que estás diciendo, de que como que se estaba zamaqueando el árbol y ahora todo está volviendo a su cauce y nada más va a quedar lo que tenía que quedar. Para mí, el gran problema que hubo con los grandes medios que se adueñaron de estos podcasts es que pensaron que se tenían que subir a la carreta porque se tenían que subir, porque en algún momento alguien iba a descubrir cómo monetizar esto de una manera industrial y ellos tenían que estar ahí sí o sí para poder agarrar la gran porción de ese dinero antes que alguien más lo hiciera. Y hay, El, pro- el y hay problema es que creo que nadie ha descubierto exactamente cómo hacer eso para que el dinero caiga y se desparrame donde tienen que desparramarse. Es como que encontraron una tecnología que cayó del cielo, está ahí la tecnología, pero no saben cómo encenderlo, no saben ni para qué sirve. y ha ocurrido, han habido ocasiones donde sí ha ocurrido. Hernán López, creador, si no me equivoco, Hernán es argentino y Hernán creó Wonder, la compañía de podcast Wondery. Él fue uno de los primeros, pero Hernán ya tenía una experiencia exhaustiva en cuanto al mundo
del entretenimiento. Y él ya conocía, le vendió Wondery. Adivina por cuánto, digo, dile a la gente por cuánto vendió Wondery y a quién se lo vendió. No sé, quiero pensar que unos $5 millones. 300 millones de dólares es el número base que dan, ¿no? Yes. Y se lo vendió a Wow. Amazon. Se lo vendió a Amazon. ¿Qué dice Miguel? Dice que suena al boom de los .com, versión 2.0, y que realmente está funcionando como la industria industrial, editorial, perdón, como la industria editorial, el dinero se queda mayormente con el intermediario, no con el creador. Y eso, ahí, esa es la guerra que yo he tenido desde que yo entré a este mundo, porque al creador independiente, eso es lo que está ocurriendo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Te doy un ejemplo, estos son ejemplos y nada en contra de ninguna de estas compañías, no tenemos nada en contra, no tenemos no beef, nada, es como está operando el negocio. Viene una compañía como Spotify, iHeartMedia, las grandes, ¿no? Estamos hablando de las grandes. Y Podimo en España. Y ellos tienen, los podcasters buscan el mejor material que encuentran y lo hacen parte, lo integran a su plataforma. Ahora, Félix Montelara tiene 40,000 downloads. Diego Murcia tiene 100,000 downloads. Miguel tiene 80,000 downloads. Pues, ¿cuántos downloads tenemos en total? Casi 100,000. Tenemos más de 100,000, casi 200,000. Pues ahora yo como compañía puedo vender esto a anunciantes, right? Porque ahora yo tengo 10 millones, 50 millones de downloads, right? Por la experiencia que ellos tienen y tienen estos números, tienen estas estadísticas, pueden vender los ads insert. Y estos ads inserts son lo que usted escucha cuando usted entra a una de estas plataformas, ¿no? Cuando usted escucha estas plataformas dándote 2 o 3 anuncios antes que comience un podcast o interrumpen físicamente el podcast para poner un anuncio en el medio, ese podcaster se está ganando centaverías si es, Fácil. si es que se gana algo, porque ese dinero está yendo a estas compañías grandes. Ese es el sistema que hay. Yo no me quejo, es lo que hay. Tú puedes, tienes y creas te quiero dar el número. Va, adelante. Es sencillo. Usted quiere crear un podcast exitoso y usted quiere generar dinero. O sea que si suma A y B, usted tiene que tratar su podcast desde el principio como un negocio, tan simple como eso. No puede ser un hobby. Usted no puede, por osmosis, ¿ok? Este podcast va a generar dinero. No lo va a hacer. ¿Por qué? Si usted comienza un podcast y usted no deja espacio para advertise y usted lo está corriendo por 18 meses, 2 años y de momento llega Félix y te dice, mira Diego, me encanta la escuela del podcast, ¿por qué no hacemos un anuncio de los Latin Podcasts? Vamos a hacer un anuncio de los Latin. Yo te voy a pagar CPM $20 por cada 1,000 personas, por cada 1,000 downloads, pero como tú no tienes 1,000 downloads en la escuela del podcast, downloads en la escuela del podcast. Tengo más de 1,000. El Diego dice, tengo más de 1,000. Cierto. Tenemos más de 1,000 en la escuela del podcast. Estamos estamos acercando al millón de. Sí. Eso es interesante, ¿no? No recuerdo dónde estamos. Download. Diego te puede buscar eso y te puede decir. Pero Ahorita te busco eso. un ejemplo de esto es, si usted es un podcaster de números pequeños, pues, oiga, haga un negocio con Félix Montelara, los Latin Podcast Awards. Yo te doy $20 por cada 1,000. Si te tarda 3 meses en llegar a los 1,000, te pago en 3 meses. Si llegas en una semana, te pago en una semana. Tan simple como eso. Pero nadie piensa de esa manera, porque no es un negocio para ellos. Y uno dice, bueno, ¿dónde yo consigo a los Félix Montelara? Ay. Sí, lo que pasa es que en cuestiones de dinero, la gente sí se piensa bastante dónde meter ese dinero, dónde vaya a dar la mayor cantidad de aproximación y de conversión, ¿no? Obviamente. Pero también tenemos otro problema con esto de la industria. Nuestro gran problema es que nosotros mismos hemos sobresaturado el mercado y hay muy poca forma de poder mostrar la oferta a los posibles escuchas. Es decir, Miguel tiene un podcast, Letras de Noviembre, si mal no recuerdo, pero yo no hubiera sabido de él si él no me hubiera contado de su podcast. Si por mí fuera, yo no hubiera ido a Spotify y me hubiera puesto a buscar, bueno, vamos a ver quién tiene un podcast que se llame de tal y tal forma. No hay un método.
La mayoría de los podcasts que nosotros tenemos, que hacemos, pues muchas veces tienen un rango de acción, de conocimiento muy pequeño, porque la gran ventaja que tiene sobre otras cosas, por lo que genera fidelidad, ¿no? Es que los podcasts se dan a conocer por el boca a boca. Y así Félix ha logrado que la gente que esté interesada en su podcast lo recomiende a otra gente y esta gente lo siga recomendando a otra gente. Y eso le ha provocado que, aún después de tantos años de estar construyendo su marca, el podcast no importa si se cae, si comienza de cero, si se pierden los archivos, lo que sea. Cada vez que Félix publica algo, él recuperará de alguna forma esos escuchas. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que en la exposición no la tenemos definida como cómo llegar a los nuevos escuchas. ¿O qué piensas sobre eso, Félix? Bueno, siempre hay una queja sobre este tema, pero es el tema de cómo uno crear o aumentar, cuando, créame que yo hablo mucho sobre eso, de cómo uno puede aumentar la audiencia cuando hago las conferencias, ¿no? Ese es el tema favorito, porque yo he logrado crecer muchos podcasts y no tan solo mío. Hay gentes, no voy a nombrar nombres porque no quiero nombrar nombres en este caso, pero hay muchas personas que llegan y no interactúan bien con su público. Y al no interactuar bien con el público, entonces te limita esto del crecimiento. El word of mouth ayuda, esa es la manera número uno de que el descubrimiento del podcast ocurra, es word of mouth, ¿no? Es uno decir, ok, mira, hay un podcast que es de Miguel y se encuentra en Spotify o se encuentra, y aquí es donde lo pueden encontrar. Uno de los problemas que tenemos que nosotros los latinos, y lo digo así, soy parte de la comunidad, nosotros los latinos no somos counterpart americanos. Los americanos encuentran un podcast, les gusta y ellos se lo dicen al mundo. Mira, escuché esto, tú estás viendo esto, tú estás viendo. ¿Cómo nosotros nos enteramos que hay una serie nueva? Porque alguien te lo dice, ¿no? Alguien te dice, mira, la nueva serie o sea, el nuevo episodio, no episodios, la nueva temporada de tal programa ya salió, ya está disponible. Usted ni lo sabe. Pues lo mismo con el podcast. Pero los latinos, desafortunadamente, y no todos, porque no se y me pueden dar, busquen los marrones y me pueden dar por encima de la cabeza después de esto, ¿ok? Y sé que no somos todos, porque no somos todos, yo no soy así. Yo no soy así, Diego no es así, y yo sé que hay mucha gente como nosotros, pero creo que, y si usted no está de acuerdo conmigo, déjemelo saber ahí. Estamos en la minoría cuando se viene a esto de compartir, porque rápido que tenemos un podcast y lo queremos hacer un negocio. Entonces, Diego, todo el mundo, competencia. Sí, Yo no puedo hablar de Melvin Rivera Velázquez y su podcast, ni su academia, ni nada. Yo no puedo hablar de mi amigo, el dominicano. Dios mío, ayúdame con el nombre del pobre hombre. Robert Sasuke. Sí, mi hermano, ¿cómo se me olvida el nombre de Robert? Yo no puedo competir, ni lo quiero mencionar. Es más, se me olvidó el nombre de él porque ya ni recuerdo. Ese es el problema que nosotros tenemos en esta comunidad. Por eso es que yo creé los Latin Podcast Awards, porque yo quiero reconocer al creador de contenido. Yo quiero que ese nombre salga. Yo quiero que ese podcast salga. Yo quiero que su compañía tenga relevancia en este mundo del podcast. El podcast, los Latin Podcast Awards, es suyo, no es de Félix. Yo lo digo mil y otra vez. Y si usted no participa, no va a haber Latin Podcast Awards. Es tan simple como eso. No los hay, no hay reconocimiento, no hay nada. Y lo que estamos haciendo es lo que estoy hablando. Estamos dándole promoción a estos podcasters nuevos y al que ya está aseteado como escuela del podcast. He estado ocupado, pero para allá voy. Bueno, mira, Bájame de la tribuna. exactamente, te iba a pedir la guitarra. Ya llevamos casi una hora hablando, no, media hora, perdón, Pero ya media estamos, hora hablando. Pero el tema está para discutir. De hecho, ahorita estaba pensando que en futuros episodios podríamos retomar esto. Por ejemplo, hace poco en uno de los grupos en los que estoy suscrito, alguien decía que para él había sido muy fácil conseguir monetizar su podcast. Curiosamente, él está trabajando para un medio de comunicación y así es muy fácil monetizar tu podcast.
Pero hay otros casos como Rodrigo Job, por ejemplo. No ha sido fácil para él. Él ha tenido que venir Storytelling. construyendo su marca y ha tenido que ir avanzando pasito a pasito, a vuelta de rueda para poder estar a donde está. Entonces, no todos los podcasts ni todos los podcasters pueden ser medidos con la misma regla. Eso es una de las cosas que podríamos retomar en un siguiente episodio. Pero por ahora, yo creo que con la información que les hemos puesto, con lo que dice, por ejemplo, Miguel aquí, que creo que es la moraleja de todo, es que los americanos tienen eso en el chip, promover lo que hacen siempre, estar pensando en la oportunidad de negocio. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar nosotros en pensar que nuestros podcasts son plataformas de negocio, ya sea que nos ofrezcamos como prestadores de servicios o ya sea que seamos una empresa y que estamos dando a conocer al mundo qué es lo que somos, ¿no? Pero por ahí va el hecho de hacer networking y por ahí va el hecho de que tenemos algo que decir y que no está malo hablar de la competencia, sino traerlos para acá para que podamos hacer crecer esto que al fin y al cabo en algún momento nos va a beneficiar. Yo me quedo por ahí, no sé si Félix tiene una frase más para poder decir antes de cerrar el show. No somos, estamos tratando de crear, y si no creamos industria, no tenemos negocio, y si no tenemos negocio, hasta la próxima, gente. Eso es todo, pues. Nos vemos, visítenos, escueladelpodcast.com, por ahí hay más contenido, en el canal también. Llámenos, visítenos, búsquenos. Bye.